Destapé el secreto familiar después de 30 años. Es la frase que me repito constantemente mirando hacia atrás, intentando descifrar cómo logré salir de todo aquello. Así me escribió esta seguidora su historia en mi correo de info@escuchaestodenuevo.com. Empecemos así. Tengo 54 años, pero si cierro los ojos aún puedo sentir las mismas emociones que me acompañaron desde la infancia. Todo comenzó en una familia humilde donde el dinero no sobraba, pero tampoco faltaba lo necesario. Éramos 8 hermanos, 6 hombres y 2 mujeres, yo la séptima. Ocupaba un lugar en medio de aquella dinámica caótica que marcó mi vida para siempre. Recuerdo que a pesar de las carencias emocionales, siempre había comida en la mesa, un techo sobre nuestras cabezas y ropa que cubría nuestros cuerpos. Sin embargo, lo que nunca pudo cubrirse fue el maltrato. Mi padre, aunque trabajador y proveedor, se transformaba en otro hombre cuando llegaba borracho. En esos momentos, la casa se llenaba de gritos, insultos, de miedo. Mi madre se llevaba la peor parte, me duele admitirlo. Pero en mi niñez, ella no veía la gravedad de la situación. No nos faltaba nada, me dije en esa época a mí misma. A veces es más fácil ignorar la realidad cuando no tienes herramientas para comprenderla. Nos fuimos a otra casa y la nueva casa, aunque más grande y más moderna, no trajo consigo la paz que tanto necesitábamos. Las peleas entre mis papás solo se intensificaron. Mi madre intentaba mantener la compostura. Siempre delante de nosotros ella era perfecta, pero yo podía ver el dolor en sus ojos. Nunca hablábamos de lo que sucedía. Era un silencio impuesto, una complicidad forzada, que dañaba más que cualquier grito. Y con mi madre nunca tuve una relación cercana. No sé si fue por el cansancio que sentía, por la frustración de su propio dolor, pero siempre hubo una distancia eterna. A medida que crecí en esa distancia, esto se hizo cada vez más evidente. Cada conversación con mi mamá se convertía en una batalla de indirectas, reproches, de sentimientos escondidos, de resentimientos acumulados. Había como una especie de pudor, de vergüenza que lo impregnaba todo. No hablábamos de sentimientos, de miedos o de deseos. Todo quedó atrapado en una capa de silencio y secretos. Yo era una niña que necesitaba a su madre, pero ella parecía estar demasiado rayada para ser capaz de ver lo que yo veía cada que abría los ojos. Recuerdo un día en particular. Mi padre había llegado más borracho que de costumbre. El ambiente en la casa era tenso, como una cuerda a punto de romperse. Mis hermanos, acostumbrados a estas escenas, se refugiaron en sus cuartos. Yo me quedé sentada en la sala escuchando como mi padre gritaba: ¿por qué me haces esto? Yo soy el que da todo en esta casa. Y la voz de mi mamá apenas se escuchaba, bajita, como si cada palabra que pronunciaba fuera un susurro desgarrado. En ese momento comprendí que no se trataba solo de alcohol o de frustración económica. Era una historia de desamor, de una relación que se había marchado, que ahora se sostenía solo por el peso de la rutina. Esa noche, mientras me acostaba en mi cama, sentí una oleada de tristeza y de confusión. Este era el amor que algún día conocería. Este sería mi futuro. El miedo me consumía, pero al mismo tiempo una especie de rabia silenciosa crecía en mi interior. No quería ese destino para mí. Con el paso del tiempo, los conflictos familiares se volvieron casi insoportables. Mis hermanos mayores comenzaron a irse de la casa, uno a uno buscando escapar de aquella prisión emocional. Yo también quería huir, pero no sabía cómo. Pues, ¿para dónde me iba a ir? ¿Qué haría sola en un mundo que, hasta ese momento, para mí era completamente desconocido? No puedo contar cuántas veces vi a mi madre llorar en silencio. Siempre lo hacía cuando pensaba que nadie la veía. Pero yo la veía. Ese dolor silencioso me marcó para siempre. Quería consolarla, decirle que todo estaría bien, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Era una barrera invisible que ninguna de las dos sabía cómo manejar. Una noche, cuando tenía 15 años, mi madre y yo tuvimos una discusión. No recuerdo exactamente cómo empezó, pero las palabras que se dieron fueron como cuchillos. ¿Por qué nunca me entiendes?, le grité. Y ella me miró con una mezcla de tristeza y cansancio. No lo entenderías, no lo harías, respondió con una calma que me enfureció aún más. Me di la vuelta y me encerré en mi cuarto, jurando que nunca más hablaría con ella. Hoy, al mirar hacia atrás, me doy cuenta de cuánto influyó esa dinámica familiar en mi vida. No es fácil de admitirlo, pero a veces me pregunto si la tristeza que siento ahora es solo una continuación de aquella infancia llena de maltratos. Le relato lo siguiente. Tenía aproximadamente 10 años cuando mi vida tomó un giro que nunca podría olvidar. Fue mi segundo hermano el que comenzó a de mí.
Al principio no sabía lo que estaba pasando, pero sabía que estaba mal. La primera vez me encontré paralizada, incapaz de procesar lo que estaba ocurriendo. Fue como si una parte de mí se desconectara para poder soportarlo. No fue un episodio aislado, no. Sucedió una y otra vez y con cada uso venían más amenazas. Si dices algo se enterará mi mamá y se enterará toda la familia. Y no te creerán, serás una simple una y me creerán a mí. Además tú eres mujer y a ustedes nadie les cree. Y si a esto le sumamos, en la época que yo viví, esto era así, el machismo total. Callé. Callé porque no tenía otra opción. No había confianza con mi madre ni con mi hermana. No había lugar donde refugiarme. Vivía atrapada en mi propio silencio. Ese silencio me fue consumiendo por dentro. ¿Cómo iba a decirle a mi mamá que uno de sus hijos, su segundo hijo, aquel que ella tanto respetaba y amaba, era capaz de hacerme algo así? Nunca lo hubiera creído. Y yo lo sabía. Una tarde después de otro, me encontré sola en la cocina con mi hermano mayor, el primero de la familia. Sentí el peso de todo lo que estaba guardando aplastando en mi pecho. El ruido del agua corriendo mientras lavaba los platos era lo único que rompía el silencio. Yo quería gritar, pero no podía. ¿Estás bien?, me preguntó mientras se apoyaba en el marco de la puerta. Su voz era casual, como si hubiera notado algo, pero no lo suficiente para hacer preguntas incómodas. Me quedé callada, mirando el agua que caía, y yo sentía su mirada en la espalda, pero yo no podía hablar. Pareces diferente estos días. Si hay algo que quieras decirme, lo que sea, puedes hacerlo, somos hermanos, yo te puedo escuchar. Quise reírme amargamente. Hermanos, pensé. Esa palabra ya no tenía ningún significado para mí. No con lo que había pasado. No con lo que yo estaba viviendo. No es nada, respondí con una sonrisa forzada mientras seguía lavando los platos, pero por dentro me moría. Gritaba en silencio. Él lo notó. Me miró por un momento más, quizás esperando que yo dijera algo, pero luego se fue, dejándome sola una vez más. Y así continuó mi vida. Lo peor de todo no fue solo la de mi hermano, fue que ese solo acto, abrió las puertas a un mundo de continuos. Otros hombres, más familiares, primos, amigos, desconocidos, conocidos, no importaba. Después de mi hermano, sentí que mi cuerpo ya no me pertenecía. Era como si él hubiera despertado en mí algo que no debía experimentar hasta mucho después. Algo que se había corrompido hasta llegar a la putrefacción. Eso sentía yo de mí. La sociedad donde crecí no era amable con las mujeres que eran víctimas. No había espacio para las que sufríamos en silencio. Solo había críticas, desdén, insultos, así que entonces todo esto que me estaba pasando lo preferí guardar para mí. Me convertí en mi propio juez y verdugo. Me odiaba por no haber sido más fuerte, por no haber dicho nada, pero sobre todo odiaba a mi disque hermano. No entendía cómo alguien que se suponía debía protegerme, cuidarme, había sido el primero en destruirme. Cada vez que lo veía, me invadía el rencor. Nos sentábamos en la mesa familiar, compartiendo los platos y los mismos silencios incómodos, y todo eso me consumía por dentro, pero jamás se lo dije a nadie. A veces me encontraba mirándolo fijamente, esperando que notara la furia en mis ojos, pero nunca lo hacía. Algún día logré hablar con él y le dije esto. ¿Alguna vez te has sentido culpable por algo? Le pregunté de manera casual, observando cómo la tarde iba cayendo a través de la ventana. Mi tono delataba la furia que bullía por dentro. Él me miró, extrañado por la pregunta. ¿Por qué lo dices?, respondió con una sonrisa despreocupada. Era la misma sonrisa que había visto 1000 veces antes, mirándome mientras hablaba de mí. Era esa misma sonrisa que yo había aprendido a odiar. Y le respondí, solo curiosidad. No podía mirarlo a los ojos por mucho tiempo. Tenía miedo de que si lo hacía, todo lo que estaba guardando se derramara de golpe. Pero él no se dio cuenta de nada. O tal vez no quise darme cuenta de que él me estaba de esa forma también. No, realmente, dijo con una sonrisa ligera. No hay mucho de qué arrepentirse. En ese momento supe que nunca lo entendería. Nunca sentiría la culpa y el dolor que yo cargaba todos los días. Nunca sabría cómo me ha destruido por dentro. Y ahí, en ese instante, comprendí que la única manera de sobrevivir era seguir callando.
Pero fue casi a los 48 años cuando finalmente decidí destapar la olla. Ya no podía más, me estaba reventando. Llevaba toda una vida cargando con esa verdad. No lo hice por mí o no lo hice buscando justicia o compasión. Lo hice porque él, en su cobardía y arrogancia, tuvo la osadía de también de sus hijas. Y yo me di cuenta. Y tuvo la osadía de llamarme p*** barata y insolente. Que eso era lo que yo más le temía. Era que él se pusiera en el papel de víctima. En ese momento de confrontación, de verdad, era como si él fuera la víctima. Como si mi silencio durante tantos años le hubiera dado derecho a juzgarme. Y eso fue lo que más me rayó. Fue un momento de rabia, de esos en los que salen las palabras como veneno. Él con esa falsa piedad, porque es un cristiano, entre comillas, creyendo que sus prácticas religiosas lo hacían intocable. Siempre con esa máscara de hombre devoto, piadoso, decía creer en Dios, en el perdón, en el amor al prójimo, pero era incapaz de ver el mal que él mismo había hecho conmigo. Y cuando me gritó, cuando me trató de lo peor, algo él me hizo clic. ¿Cómo podía tener el descaro de llamarme así, sabiendo lo que me había hecho y lo que estaba haciendo las niñas? Él, que se había encargado de destruir mi niñez y de robarme mi pureza y despertar en mí un deseo extraño y a la vez oscuro, a una edad en la que no pude defenderme. Fue esa rabia la que me dio fuerzas para hablar todo mi pasado. Ya no podía seguir callando y permitiéndole vivir con la tranquilidad de su mentira, y más ahora que ponía esa carga también en mis sobrinas mientras yo me consumía en silencio. No pude contenerme más. Lo miré directamente a los ojos, esos mismos ojos que me habían hecho temer durante tanto tiempo, y le dije. Las palabras salieron como cuchillos, cada uno afilado por el dolor y la ira. ¿Cómo te atreves a juzgarme? Le solté con la voz temblando pero firme. ¿Cómo tienes el valor de hablarme así cuando tú fuiste el que me destruyó? Tú que te hiciste pasar por hermano, por protector, que fuiste el que arruinó mi vida y te has olvidado de lo que hiciste. De todas esas veces que me obligaste, me amenazaste y me hiciste sentir una cucaracha, una basura. Ahora sigues con las niñas, enfermo, pero vas a pagar cada una de las cosas que estás haciendo y que hiciste porque el mundo va a saber de ti. Él me miró, pero no dijo nada. No se defendió, solo se quedó ahí quieto, con la boca cerrada, y eso me hizo sentir peor, porque ni siquiera en ese momento de confrontación tuvo el valor de enfrentarse a lo que había hecho y lo que estaba haciendo. Su silencio fue como una confirmación de todo, pero también fue como una burla, como si no mereciera yo una respuesta, como si todo aquello fuera solo una historia que me había imaginado y que él realmente podía ignorar. Después de ese momento fui a buscar a mi mamá y a mi hermano. Sabía que necesitaba contarles que no podía seguir en silencio ni siendo cómplice de ese silencio que ellos siempre han manejado. Pero en el fondo sabía lo que vendría. Cuando les conté, cuando les revelé lo que él había hecho, la reacción fue la que temí. Mi madre, siempre negando cualquier cosa que perturbara su frágil realidad, me miró con incredulidad. Su rostro palideció, pero no por el horror de lo que estaba contando, sino porque en su mente no podía procesarlo. No podía aceptar que uno de sus hijos, uno de sus buenos hijos, el cristiano, fuera capaz de tal monstruosidad. Y como todas las mamás, no, no puede ser, murmuró. Él no haría algo así. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo se te ocurre? ¿Vos qué estás pensando? Te estás enloqueciendo. Y mi hermana era aún más cruel. Con los brazos cruzados y esa expresión fría que tanto me dolía, me miró como si fuera la que yo estaba inventando todo. Estás exagerando. Siempre has sido tan callada, tan rara. ¿Por qué hablas de esto ahora? No tiene sentido. Él es religioso, él no haría algo así contigo ni con nadie. Sus palabras fueron como puñales. En ese instante comprendí que no solo había sido víctima de mi hermano, sino también de la indiferencia de las personas que más me importaban. Ellos preferían mantener su imagen intacta, su mundo seguro, su familia perfecta. Así, una vez más quedé sola con mi verdad. Pero lo que más me duele, lo que más me atormenta es la culpa. La culpa de no haber hablado antes. ¿Por qué? Me atormenta pensar en esas niñas, mis sobrinas, de las que también abusó. Y yo pude haber hablado. Me atormenta saber cómo crecieron bajo la sombra de ese hombre y cómo se sentirán con lo mismo que yo sentí. Y pienso en su miedo y cómo sentirán asco de sí mismas, que fue lo que yo sentí. Y siento que de alguna manera fui cómplice de su sufrimiento por haberme callado más tiempo del debido. Esa es la culpa que me atormenta. A veces me miro al espejo y no reconozco la mujer que veo. Me siento vacía por dentro. Las cicatrices que llevo no son visibles, pero están ahí.
Cada una de mí recuerda lo que no hice, que fue no hablar, no expresarme para salvar esas niñas y quién sabía cuántas otras más. Del ese. Terminar esta historia no es fácil para mí, pero también entiendo que es necesario. Después de todo lo que he vivido, después de tantos años de silencio, he llegado a un punto en el que tengo que aceptar las cosas como fueron, aunque no quiera. No se trata de perdonar, porque el perdón en este caso es algo que no sé si alguna vez se podrá dar. Pero sí puedo aceptar lo que pasó. Y aceptarlo como parte de mi historia y aprender a vivir y a seguir. Sé que a mi mamá y a mi hermana les costó creerme. Fue como si al revelar lo que había pasado las hubiera obligado a mirar algo que preferían ignorar. Es más fácil vivir en la negación para todos los seres humanos que enfrentarse a la realidad de que una de las personas que más confías es capaz de hacer tanto daño. Las palabras de mi hermana y su frialdad y la incredulidad de mi mamá me lastimaron profundamente por el resto de la vida. Lo que sí sé es que poco a poco estoy aprendiendo a aceptar mi historia tal y como es. No perfecta, no justa, pero es mía. Doctor, ¿usted qué piensa de lo que le escribí? Dígame lo que quiera. Soy todo Dios para escuchar lo que tenga que decirme. Además de que me gusta su claridad y me ayuda a mí y a otras personas, cosa que yo no hice. A ver, basado en la historia tuya, Claudia, y en la profundidad de tu experiencia, yo puedo identificar algunos diagnósticos psicológicos que podrían ayudarte a entender tu situación desde un punto de vista clínico. Utilizando los criterios de mis dos Biblias, el DSM-5 y el CIE-11, lo primero que veo es un trastorno de estrés postraumático, que se llaman ahí TEPT. Claudia, has vivido múltiples episodios de durante tu juventud y esos eventos han dejado una profunda huella en tu bienestar emocional. Y el trastorno de estrés postraumático obviamente también está, que es TEPT, que está escrito en mis dos Biblias y que dice que es una reacción prolongada ante situaciones traumáticas, como por ejemplo. Los síntomas comunes incluyen revivir el trauma, evitación de los lugares en los que viviste ese suceso, emociones intensas de culpa y vergüenza, alteraciones del estado de ánimo. Y también veo otro trastorno, que es un trastorno depresivo persistente a largo plazo que se llama distimia. Y tú mencionas el sentirte vacía, rota, rayada, cargando con un dolor interno que no puedes soltar. Estos sentimientos pueden ser indicativos de un posible trastorno depresivo persistente. ¿Y cómo se ven reflejados? Que son los sentimientos de inutilidad, de falta de energía, debes presentar en determinados momentos una autoestima baja. Y también veo un trastorno de estrés relacionado con el... Te cuento, en el CIE-11 se reconoce el impacto a largo plazo de la... ¿Por qué? Porque viviste una prolongado en tu juventud y en tu infancia, lo que puede haber afectado tu capacidad para establecer relaciones de confianza, incluso con tu propia familia. Y también este influye en que tienes un desarrollo emocional diferente al del resto de nosotros. Y las secuelas que pueden incluir problemas de relación, ya que desconfías de todos los hombres que se te arriman, tu autoimagen dañada y un sentimiento de no valer nada para nadie. Dificultad para manejar las emociones, como la rabia, o no, también las escondes. También veo un trastorno de ansiedad generalizada, ya que mencionas sentirte constantemente atormentada por la culpa y el miedo de lo que les pudo haber pasado a otras personas y a las hijas de tu hermano, que ese sí fue comprobado. Este tipo de pensamientos recurrentes y la preocupación constante pueden estar relacionados con un trastorno de ansiedad generalizada. Algunos síntomas incluyen preocupación excesiva, tensión emocional constante, dificultad para concentrarse y relajarse, porque has vivido experiencias profundamente traumáticas que han afectado tu desarrollo emocional y psicológico. Los síntomas que describes, la culpa, el miedo, el resentimiento, el dolor no resuelto, son características de varios trastornos relacionados al mismo tiempo a este trauma. La ansiedad y la depresión, por ejemplo. Lo que tú necesitas ahora más que nunca es la validación emocional. Sería bueno que cuando puedas busques apoyo de un terapeuta especializado en traumas, que pueda guiarte en todos estos pasos para que sanes más rápido y dejes atrás todo ese costal que estás llevando. Solo te digo, Claudia, que después de todo lo que has compartido, quiero que te tomes un momento para reconocer algo muy importante. Y es tu valentía y, como decimos en Medellín, tu berraquera. Tú eres una supermujer. Desde una perspectiva humanista quiero darte un consejo que puede guiarte en este camino.
como bien señala el psicólogo Walter Rizzo en Amar o Depender, y es soltar lo que te hace daño y empezar de nuevo. Y te dejo claro que tú no eres tu trauma. Es importante que trabajes en la autonomía emocional. Reconstruye tu amor propio. La verdad, no eres culpable por lo que te sucedió. Y no necesitas la aprobación de los demás para saber tu propio valor. Amar es una elección y no una dependencia. Y eso también se aplica a la relación que tienes contigo misma y la que estás empezando ahora con Luis. Que eso no se los conté, pero ella está empezando una relación con alguien más. Ahora es el momento de que elijas amarte con compasión. Tu valor no depende de las opiniones de los demás ni de las circunstancias de tu pasado. Tú sabes cuánto vales. Y Luis te está dando esa fuerza para empezar de nuevo. Cree en ti, cree en el amor. No está nada mal abrir la puerta y darse otra oportunidad. Tú eres más fuerte de lo que crees. Y ya te darás cuenta de lo lejos que vas a llegar. Apenas estás empezando. Después de todo lo que has vivido, compartido, quiero que tomes un momento para reconocer algo profundamente importante. Tu valentía. Tú eres única. Y tú eres el ser más importante en tu vida. Solo ámate, ama y déjate amar. Recuerda que cuento historias reales de casos clínicos, historias de vida. Y hago la evaluación. Envíame la tuya en el email que encuentras en el perfil, en el sobrecito rojo. O a este. info@escuchaestodenuevo.com. Y la contaré desde mi punto de vista de psicólogo, además de darte la evaluación. Gracias por seguirme. Y escucha esto de nuevo.